Amigo Coco, muy buenos días y un feliz año 2026. Hoy es 2 de enero y estamos en directo. Como no, muchas noticias importantes para abrir el año y en tu programa de Radio del Sur, Primo Coco. Excelente. En primer lugar, para los jubilados de la 19990, Ajá. el decreto legislativo que firmó Velasco Alvarado hace 50 y tantos años. eh, la, la, pensión mínima era de 500 soles, cosa que como tú sabes hemos venido nosotros fustigando para que se aumente esa miserable pensión. Con la reforma del sistema previsional se aprobó a 600 soles desde enero del año pasado. Eso ya es un hecho. La prima mínima eran de 500 a 600 soles para ONP. Si moría el titular, le daban a la viuda 400 soles y establecieron una pensión máxima de 897, casi 900 soles. Entonces, desde hace 3 días, desde el miércoles pasado, se está subiendo en 100 soles la pensión mínima, o sea, más 100 soles. No quiere decir que el de la pensión mínima de 600 suba a 700, no, había quedado ahí algo chueco, ¿no? Faltaba complementar, porque decían, si yo tenía 500 y me fui a 600, y el que ganaba 610, ¿qué pasó? No, él se quedaba en 610. Bueno, a partir de este mes de enero se le va a aumentar en 100 soles. El que ganaba 610 trepa a 710 y con un tope de 1.000 soles. La pensión máxima va a ser en el Perú, en la ONP, 600 soles. Esto no es la 2530, la que era cédula viva, ¿recuerdas? Claro. Sino esto es la 19990. Perfecto, esto es una buena noticia. Ahora, lo que tenemos que ver también, Gabriel, es lo siguiente. Las personas que están en la sintonía tienen que saber que aquellos que ganaban 600 suben a 700. No, no es que van a ganar 1000. No, claro, correcto. Sí, porque a veces se están poniendo distorsiones y hay que tener mucho cuidado en los mensajes que den en las redes sociales. Hay personas, y con todo respeto tienen libertad de hablar, pero no pueden ir a la libertad sin haberse informado bien. O ponen titulares, pensión ONP 1.000 soles. No, esa es la pensión máxima, esa es la pensión tope, ¿no? Si el que ganaba 610 se va a 710, el que ganaba 800 se va a 900. Si antes la pensión era 897 más 100 son 997, el gobierno ha dicho 1.000 soles. O sea, se está aumentando, primo Coco, 3.33 soles cada día. Es una pensión miserable, vuelvo a repetir, es mala, porque esa pensión tiene que quitar el 4% para salud. Pero Yo estaba leyendo un poco lo que ponías tú y Gabriel te decía lo siguiente. O sea, ¿para qué exportamos tanto, digamos, oro y que sube constantemente? O sea, ¿por qué permitimos la minería ilegal que nos roba tanta plata todos los meses? O sea, ¿por qué pasan todas esas cosas? Mira lo que pasó en Patás. O sea, yo digo, ¿para qué? O sea, ¿de qué nos sirve ser un país que tenga tantos minerales y a la hora de la hora no vemos los frutos? claro, los minerales han crecido desconsiderablemente en el buen sentido de la palabra, lo que no ha hecho millonarios a los trabajadores, que son la mano de obra y que son los que tragan tierra, tragan polvo, se friegan la mitad del pulmón y ganan una cantidad. Sabes que el sueldo mínimo minero son 1.467. El sueldo mínimo para cualquier persona es 1.130. Para el agroexportador no pasa de 1.500 soles y el agroexportador en Ica y el sur chico está creciendo de una manera también considerable. Primo Coco, el año 2024 se exportaron 75.000 millones de dólares, y se prevé para el 27 110.000 millones de dólares. Entonces, lo dice ADEX. Eso es todo bonito, no sale en el extranjero Perú, la vedette económica. Claro, claro. ¿Cómo ve el trabajador ese aumento? Y encima le dicen, tú tienes que esforzarte, ponte la camiseta, porque es tu empresa. ¿Qué empresa? Y encima en unas mineras, Primo Coco, y eso lo hemos discutido en tu programa, lo que se llama el core business, el núcleo duro de la empresa, en el negocio minero, el que trabaja en socavón o tajo abierto, tiene que estar en la planilla. Y ahora, ¿qué hacen algunas empresas? A pesar de que ha salido una sentencia del Tribunal Constitucional,
lo mueven a terceros, a servicios. Tercerizan, así es. Tercerizan el outsourcing que le llaman. Y estos terceros son empresas colocadas por algunas personas que recolectan o reclutan personal para ponerlo en los distintos negocios que ellos tengan. Son empresas que tienen capital de 2.000 o 3.000 soles. No mucho. Para nada. Entonces, mira, son dos aspectos negativos. Dos aspectos. Primero, primo, no participan de la participación de utilidades. ¿Sí? Porque esa empresa que facturó esos miles de millones de dólares por el oro, el cobre y la plata, que ahora ha trepado la plata nuevamente, tiene utilidades que le dan a los trabajadores de la mina. Pero cuando el trabajador va y le dice, oiga, deme a mí mi utilidad, dice, tú no eres mi planilla, oiga, pero yo trabajo en el socavón, yo estoy en su predio. No, tú eres el tercero. Eso es lo que tenemos que presionar y empujar para que la gente sepa. Si tú trabajas en una minera y trabajas en esos sitios duros, del núcleo duro, tienes que exigir que te pongan en la planilla de la empresa donde trabajas. Claro. Ese es uno. Cuando hay accidentes como este de Patás, no sé cuál es la situación laboral, la viuda y los huérfanos, primo, se van donde los dueños de la mina y le dicen, me tienes que dar daños y perjuicios, me tienes que dar... No, perdón, yo no soy tu empleador, ándate donde quien te paga a ti tu sueldo. Mira, y esa empresa, tú la demandas, la viuda lo demanda y no tiene ni miércoles de fondos. Dice, bueno, demándame pues, ándate contra el patrimonio de la empresa. Y tercero, como el sueldo es mínimo que le dan, porque el sueldo que le dan al trabajador, ponte que sea 5.000, esos 5.000 se lo dan ¿a quién? A la agencia. ¿Y la agencia tú crees que le va a dar 5.000 al trabajador? La UIFLA, pues, le da 2.000 o 3.000 o 2.500 y él se queda con ¿me entiendes? La diferencia, ¿no? Entonces, el seguro complementario de trabajo riesgo y el seguro de vida en ley va en función al sueldo. Y ese sueldo miserable que le dan al trabajador no es el mismo que le daría a la mina. Eso es lo que no sacan. Pero qué poco le pagan a los mineros que están en el socavón, ¿no? Estamos hablando de 1.200, 1.300 soles mensuales, realmente nada. Claro, ahora hay algunos que cobran bastante. Hay minas también, por si acaso, hay que decirlo en honor a la verdad, que sí los tienen en su planilla. Entonces, esos tres factores, el reparto de utilidades, anda tú a tu service, a él cobra la utilidad. Cuando hay una denuncia de daños y perjuicios, ándate allá, yo no soy tu empleador, señor. ¿Y qué va a decir el juez, primo Coco? El juez va a decir, perdón, tiene que reclamarle a quien te contrató, salvo que haya responsabilidad compartida. Pero por ejemplo, tercero, los seguros de gravamen, los seguros de SSTR, que por ser chiquitos, si se queda inválido, la multiplicación es por el número de sueldos que tiene. ¿Me entiendes? Toca y menos. esos tres que nadie lo saca al fresco. Y ahora, el tema, por ejemplo, de Patás se repite constantemente. Y hay un resultado, Claro. y hay una sentencia del Tribunal Constitucional y que ellos no cumplen, que es incluir a sus trabajadores dentro de la planilla, y no lo han hecho. Primo, ahí, ¿verdad? En honor también, porque hay que ser responsable, no sé cuál es la constitución laboral de Patás, no lo sé. Entonces, pero aquí decimos dos cosas. Si Patás no tiene a los trabajadores del núcleo duro, o sea, estos señores que han muerto, en su planilla de Patás, están incumpliendo la norma y el trabajador que te escuchan, primo Coco, los familiares, las viudas, tiene que denunciar esto al Ministerio de Trabajo. Porque no lo está diciendo la Corte Suprema, lo ha dicho el Tribunal Constitucional en una denuncia que hizo LAP, Lima Airport Partner, donde el tribunal ya le dijo, así en concreto, oye LAP, saca a esos trabajadores del service y pone tu planilla. Ya está sentenciado. Esto es similar en el negocio minero. Así es. ¿Sí? Entonces, si es que Patás tiene a esos trabajadores en un service, tiene que actuar de inmediato el Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo y SONAFIL tienen que actuar de oficio. Dos, si Patás sí los tiene en planilla, entonces los trabajadores tienen que presentar. Lejos de los seguros, primo, de SSTR de vida ley, tiene que hacer una demanda de daños y perjuicios. Porque ese trabajador que ha muerto ha dado su vida por estos
Están, ahí están dentro de las instalaciones. Claro, claro, pero ese trabajo, esa chamba que ellos han hecho de tragar polvo, de quemarse medio pulmón y vivir con un pulmón, y ellos se jubilan a muy temprana edad, ¿sabes? No esperan 65 o 70 años. La ley minera los jubila a los 50, 55 años, porque ya están con ese pulmón eh, Colapsado. prácticamente, prácticamente colapsado. Entonces, en esos casos, tiene que activarse esta demanda de oficio del Ministerio de Trabajo y de SUNAFIR. Primo, tú andas por Salaberry y mira la cantidad de mineros que están al frente del Ministerio de Trabajo. Los pobrecitos gritando con carpas, la señora, los niños ahí durmiendo. Este es un reclamo justo. Cómo ellos no los escuchan y cómo si le dan voz a los que son mineros ilegales, ¿no? Claro, aquí hay pues tres formas: el minero ilegal, el minero legal, el minero formal, el minero informal y el ilegal, ¿no? Pero bueno, esa realidad es ya linda con lo delictivo, ¿no? Porque se Claro, está claro. sacando mineral, ¿no? Pero al final de cuentas, primo, eso no cuenta, no cuenta. ¿Por qué? Porque suma el Producto Bruto Interno que origina la exportación de este mineral, ¿no? Porque al final de cuentas sale el oro y tiene que pagar un impuesto y eso entra como impuesto al Estado. Pero en el camino, ¿cómo se consigue ese oro? Ahora, pero también hay varias cosas ahí. En el tema minero hay varias rutas en que donde le roban pues la plata al país, al gobierno, o sea, a los peruanos nos roban. Porque, por ejemplo, el oro peruano sale por Bolivia. Bolivia lo nacionaliza y lo vende como suyo. Hace años. Pues yo pienso que Puno no debería pedirle mucho al Perú. Puno le debe mucho al país. Porque por ahí entra contrabando, por ahí entra todo. Claro, pero esa plata, Bolivia, ¿quién se la paga? A ese minero ilegal, Exacto, así es. ¿no es cierto? Y él está dejando de tributar al Estado, impuesto a la renta, impuesto No pagan general a la nada, deuda. nada, no pagan nada. Entonces, ¿dónde está el control del Estado contra esos señores? De repente, pues cierras un ojo porque pones la mano así de costado, de manera cóncava y te cae tu billetón. Entonces, el Estado lucha porque haya más pasión, pero por ese filón hay un montón de plata, salvo que tú cierres un ojo para que no cobres, porque te está favoreciendo, ¿no? Que es casi Entonces, seguro. ese es el tema, primo, que es Claro, muy importante. que de repente está pasando por ahí, por eso. Sí, es más que seguro, si no se formalizarían, ¿no? Claro. Ahora, imagínate, si ese trabajador escogido a ONP y le toca 100 soles de aumento, ¿qué cosa es eso, no? No, O sea, tantas exportaciones, ¿no? La agroindustria que está creciendo, repito, también a sus trabajadores lo tienen mal pagados. Entonces, estos señores, estos señorones y estos señoritos que cobran en paila, por eso se compran 2, 3 casas en Asia. Ándate, bueno, tú vas por el sur, ándate más al sur y pasa por Asia, pero ya no en la parte de Asia, sino en Playa Bonita o Playa más Blanca. lejos. Digo, es una cantidad impresionante de casas, no departamentos, casas que hay ahí. Hay en el sur Sí, hay una playa privada donde se llega con helicóptero. Imagínate. imagínate, pues. Y esa casa Sí, no te cuesta $100,000, ¿ah? ¿no? Esa casa te cuesta medio palo, $1,000,000. Entonces, estos señores que ganan esa plata lo invierten ahí, pero está bien, pero sean más conscientes. Denle el dinero a quien genera el ingreso. Y quien genera el ingreso y se mata por ustedes son esos. Y algunos recontra malos empresarios se llevan a sus trabajadores a sus casas para que le hagan trabajos de casa, como ellos saben, la cuestión de construcción se lo llevan. Y eso es Vox Populi, ¿no? Así es. Oye, Primo. Gabriel, y hay un tema que, por ejemplo, me gustaría tu apreciación. No sé si estás enterado del incendio de otra discoteca en Suiza. O sea, fíjate, en una fiesta de 31, ¿cómo se les ocurre tener fuegos artificiales dentro de un local que está abarrotado de gente? Lo mismo que pasó en Utopía. No te olvides. Claro que sí, y que también fue dirigido, digamos, a un público Ah, segmentado A o B, ¿no? claro, A prácticamente, ¿no? claro. Y lo de Suiza también ha sido muy lamentable, aunque, bueno, un padre, Primo Coco, nunca va con todo el dinero que le den los seguros de Suiza, nunca va a recuperarse, ¿no? Porque es una pérdida muy lamentable que se pierda un hijo, Pero ¿no? ¿por qué seguimos pensando o pidiendo que hayan fuegos artificiales dentro de una discoteca, Gabriel?
Y estamos hablando de Suiza, no estamos hablando de Suiza, es uno de los países de primer orden, ¿no? Chiquito, del tamaño de Arequipa, me parece que Y es, turistas pero extranjeros, imagínate. es lo mismo que ha pasado, primo Coco, en el choque de trenes. Esto es bien raro, Entonces, ¿no? Bien raro que haya sucedido. esa es la palabra que Para me mí, para dicen mí muchos. que yo veo acá, Gabriel, no sé, yo supongo que esto ha sido un atentado, porque es casi imposible que estos trenes se vayan a enfrentar, porque hay tiempo de salida, tiempo de control, todo. O sea, es casi imposible. Esto es un atentado que no lo quieren mencionar porque hay un candidato que de alguna u otra manera ha estado relacionado con los trenes, pero esto es un atentado, esto no puede pasar, no puede suceder, es imposible. Claro, yo preguntaba a los expertos por qué no hay dos líneas, una de ida y otra de vuelta, ¿no? Pero me dicen, eso se soluciona con señalización adecuada, porque llega momentos que hay luces, audio, el mismo conductor que le va avisando al otro que va a pasar y entonces este se desvía y sigue su camino. Pero aquí ha habido una descoordinación tremenda. Hay un muerto y de los 70 heridos, la mayor parte son turistas Imagínate. extranjeros que le pueden hacer una demanda. Entonces, Indecopi ha salido, bueno, tú me sigues en las redes, primo Coco, y yo le he dicho a Indecopi, está bien que ustedes saquen su comunicado bien bonito, que está viendo a quiénes, en qué clínica tienen que atenderse. Esa es la atención inmediata. Ponme una tablilla, ponme una férula, ponme arregla mi brazo que se ha roto, mi cabeza se ha partido. Pero el daño consecuencial tiene que decirse también en nuestro Claro. país. Los que han tenido daños ahí, los que se han ido, los peruanos, tienen que presentar una demanda. ¿Por qué, primo Coco? Porque estos negocios, ambos trenes, Perú Rail y el otro Rail algo, estos negocios tienen que tener un seguro millonario. No están transportando un perucho que vale 20.000 soles la muerte, no, están transportando gente de afuera, turistas, y el seguro que tienen, yo no lo sé, pero debería de difundirlo Indecopi. Son seguros millonarios. Hablo de la responsabilidad civil. Ese muerto señor que en paz descanse El peruano, maquinista. el maquinista, tiene seguro, o sea, el SOAT significa seguro obligatorio de accidente de tránsito. Eso es para vehículos automotores. El tren no es automotor, el tren se va por gas o por carbón, qué sé yo. Pero tiene otro seguro, que es mayor. El maquinista tiene que cobrar seguro complementario de trabajo riesgo, tiene que cobrar vida ley, tiene que cobrar los seguros que le dé el tren como el conductor, como parte de la tripulación, ¿no? Y la responsabilidad civil. Y si este señor conductor había comprado su casita o había comprado su auto o tenía la tarjeta repleta de crédito, todo eso se salda. Pero eso no se sale a informar. Primo Coco, tú ves todos los días los medios. ¿Ha visto en un momento que ha salido una compañía de seguros a decir, No, oiga, por si acaso, acá hay una póliza, cobre esto, cobre esto, cobre esto? No. Esa es otra de las anomalías del sistema, primo Coco. es increíble, ¿no? Porque esto debería ser noticia a nivel mundial y en Perú mucho más, porque se trata de Perú. Pero acá hay un asunto que me gustaría que me comentes. Cuando un seguro te da la cobertura sobre un caso, un hecho o hechos, ¿no? Que no suelen suceder, con este caso de un maquinista del tren, ¿tú no crees que los seguros son inmensos, son grandes? Porque cuando se ve que el Claro, seguro que tú no vas a morir, te da pues un seguro de 3 4 millones de dólares sin ningún problema. Pero si es, pues, no es lo mismo un auto que una moto, ¿no? por supuesto, es que este tren está llevando a muchas personas. Bueno, un bus interprovincial te puede llevar 52, 55, 60 personas, pero este tren que tiene un montón de gente y en varios vagones, Así es. ¿cierto? Entonces los seguros tienen que, y no solamente en un bus tú puedes decir, bueno, si te accidentas en un bus urbano, te tocas 4 UIT del SOAT, que ahorita vamos a ver, que son 22.000 soles. Pero aquí no estás transportando, primo Coco, pasajeros urbanos en el Perú. Estás transportando Turistas. turistas. Ahora, evidentemente, las compañías de seguros tienen que ser moscas también, y lo son recontra moscas, en decirle, bueno, señor, usted cuando ha venido al Perú ha tenido que entrar con un seguro, ¿no? ¿Sabes eso? Cuando salen de su La, país la o cuando famosa, van a otro la famosa país, tarjetita. la tarjetita del seguro, ¿no?
donde tú tienes que comprar y te revisan como los requisitos, pues, porque se supone que tú no vas a gastar la institución sanitaria del país donde vas. Para eso tienes tu seguro, ¿no es cierto? Y aquí también, la compañía le van a decir su seguro, y estos gringos que vienen al turismo vienen con seguros muy grandes. Así es. Entonces tienen que agotar eso. Pero el peruano que está, el que ha hecho turismo interno y ha estado en uno de los 50, tiene que activar, acuérdense bien, el seguro de responsabilidad civil extracontractual. Quiere decir que si el tren causa daño a terceros, este tren con su seguro tiene que indemnizar a Cubre. las víctimas. Así es. Ahora, Son amigos, ¿no? ahora que estamos hablando de seguros, Gabriel, disculpa, tengo una consulta. La Municipalidad de Lima ha logrado y tiene ahora la administración de los peajes, en todo caso de la carretera. ¿Estos seguros que antes había con el pago de los peajes se mantienen o ya no están? Bueno, cuando vamos al sur hay unas garitas que están vacías, ya uno pasa, ¿no? No hay nada, lo que administraba Covi Perú, ¿no? Esta empresa ecuatoriana. Yo me di el trabajo de preguntar qué seguros tenía, yo lo denuncié, primo, creo que te conté hace Ah, los que algunos están en años. Chilca. En Chilca, correcto. Cuando yo fui, paré mi auto al costadito, le dije, quiero saber qué seguros tengo. Y me dijo, no, no, aquí no es, vaya al frente. Al frente estaba la caseta. Te hablo hace muchos años y no me quisieron informar, ni lo denuncié a Indecopi. Hice una carpeta de denuncia y me dijeron, ok, vamos a poner los seguros al dorso, muerte, sepelio, todo, pero cuando se acaba nuestra propaganda, que ya tenemos impresa en muchos tubos de O propaganda. sea, nunca ¿Qué lo iban a decía? hacer. Decía Kentucky, decía Pizza Hut. O sea, estos patas ganaban plata poniendo publicidad en la parte adversa hasta que se acabó ese rollo de que tenían para imprimir y ahí recién han puesto. Ahora, si se va a hacer cargo la municipalidad, tendría que continuar con ese seguro, de darle un seguro que cubre muerte, sepelio, invalidez, gastos médicos y también asistencia de grúas y asistencia sanitaria sin costo, ¿eh? Porque Claro. eso es lo que está incluido en el cobro del peaje. Tienen que hacerlo, ¿no? Y Esa es si no, la, hay que esa es la reclamar. pregunta del millón que hay que hacerle a la gente de la Municipalidad de Lima, en todo caso, ¿no? Claro, no, pero ahora ya no hay peaje, ¿no? O no No, ya no pasa hay de peaje. frente. Pero en el camino sí, tiene que haber, ¿no? No, Ahora, pero hay muchas compañías de seguros que tienen, ha visto, ¿no? Tienen grúas y tienen grúas, buses de atención médica sanitaria, ¿no? claro, o sea que no, de repente la gente ya no tiene seguro entonces, porque no están pagando peaje. No, pues no. Cuando pegan peaje sí. Por ejemplo, te vas al norte y ahí es Norvial, que de Odebrecht, ¿te acuerdas? Una Claro, parte lo tenía Odebrecht, lo tiene Graña y Montero, creo. así es, Sí, lo tienen ellos hasta ahora. también Y que tendrían. no han invertido nada, ni un sol. Primo, acuérdate cuando hubo en el puente, en este sitio el 2 En de enero, Pasamayo. justamente, en Pasamayo, acuérdate. Yo lo denuncié públicamente al ministro, que era un chatito, no me acuerdo el nombre, Yufra. Mandé una carta a decirle, a nosotros nos cobran en el peaje un billete, porque esa plata que cobran, ¿por qué no lo emplearon o no lo emplean en poner esas cuestiones para que cuando tú choques rebote? Nada, porque no estaba en el contrato de concesión. Fíjate, ¿qué tal ¿Tú escándalo? has visto la diferencia que hay en el trato del gobierno o de los gobiernos para la gente de Lima o el país? Mira, por ejemplo, si hubiese pasado lo que ha pasado con el puente Conchán, como dice el alcalde de Lurín, si hubiese pasado esto en Monterrico, por el lado donde está digamos, el mall, ¿no? El mall del Jockey, ¿correcto? Sí, Si sí, hubiese sí, pasado sí. eso allá, ya ese puente estuviera arreglado hace rato. Sin embargo, el puente Conchán está suspendido varios meses y nadie mueve un dedo. Así es, desgraciadamente esa es una realidad, primo. Y el ejemplo más palpable, primo, es la lamentable tragedia que hubo en Miraflores, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro. Cuando explosionó en Tarata y se movilizaron y al poco tiempo capturaron a Abimael Guzmán. Entonces la gente dice, ¿qué? O sea, porque atacaron el sitio Pituco, el barrio Pituco en Miraflores, cuando atacaron, ahí sí se pusieron la pila. Sí, Pero pues. si se hubiera ido a San Juan del Urigancho o al Agustino, como si nada, bueno, pues qué pena, ¿no? Mis Ya condolencias, señores. en Trujillo han explotado ya 13 edificios y no ha pasado nada. Porque es Trujillo, imagínate, si hubiera sido en Lima o una ciudad, un distrito Pituco. Entonces, esas cosas tenemos que tener en cuenta, primo,
Tenemos que tener en cuenta esas cosas para este próximo 12 de abril. Así es. Ahí tenemos que... Hoy día han entrevistado, por ejemplo, a Jorge del Castillo y a Juan Sheput, ¿no? Y decían, tenemos que... Estos señores ya están reciclados, Pero por ya. supuesto, hace rato. O sea, son gente que ya está, o sea, quiere seguir con la mamadera del Ya Estado, pues. estuvieron. Y la idea que tienen, primo, es reciclada. ¿Por qué? Porque encima son tan torpes que no han reciclado su mentalidad. Siguen con lo mismo. Entonces, hay gente que no los conoce, pues, ¿no? Y lo ve por primera vez. Pero el peruano tiene que estar bien instruido, ¿no? Sí, pues. Bueno, hay una depuración en el jurado electoral de Lima, ¿no? Donde ya sacaron al partido de la señora, la notaria, ¿no? Marisol Perestello. Así es, ya la sacaron y está en evaluación otros tantos, ¿no? O sea, yo creo que de los 33, primo Coco, si quedaran 10 candidatos, Sería un creo que golazo. sería bien, ¿no es cierto? Claro. Sería un golazo, pero más de eso, Yo quiera que sea así. Gabriel, este año tiene que ser un año bueno para todos, ¿de acuerdo? sí, primo Coco, y tú sabes que el año tiene 52 semanas. Yo me comprometo a estar 52 semanas con Radio del Sur todos los miércoles a las 8 de la madrugada. Pero permíteme, ¿Verdad, no? sí, permíteme por favor, primo Coco, terminar para que tu población sean mis amigos taxistas, tus amigos taxistas que están en la sintonía de Radio del Sur, que a veces no pueden escribir en el Facebook para dar su opinión, pero aquí le decimos lo siguiente: si hay un accidente de tránsito, por si acaso, no solamente para ellos, sino para las personas que ellos por accidente, eventos súbitos, fortuitos, imprevistos puedan causar a terceros, ¿no? Hay muertes que se dan no porque uno quiera, sino porque a veces el peatón se mete o no viste una señalización o creo que en medio te quedaste dormido. Muerte, 22.000 soles para la viuda y los huérfanos. Entierro, 5.500 soles, o sea, sepelio. Gastos médicos, atención quirúrgica, rehabilitación, 27.500 soles. Cada día deben cobrar, sea niño, anciano, joven o adulto, 38 soles de descanso médico. Trabajes o no trabajes. E invalidez permanente, 22.000 soles. Un segundo, Cada... justamente hay un niño, no sé si llegaste a ver ese conductor que salió de una actividad, una chocolatada, y atropelló 3 niños que estaban sentados jugando. Uno de los Claro, niños ha sido operado y le han dado de alta en el hospital de Villa El Salvador, pero el niño todavía no se siente bien. En ese caso, por ejemplo, claro, o sea, ¿cómo puede ser posible que le den de alta sin estar completamente bien? claro. Bueno, la responsabilidad del médico es única, ¿no? Si el médico, el profesional de la salud, le ha dado alta para que vaya a su casa, bueno, Ya, pero pero los padres deberían... perdóname, Gabriel, Sí, hay un tema clave y ahorita nomás estaba fresco. ¿Te acuerdas tú del señor este que falleció, perdón, que fue atropellado y el hijo también estaba mal? Y resulta que al hijo le dieron, o sea, el papá murió y el hijo estaba grave, estaba digamos, en el hospital y le dieron de alta, pero resulta que él se quejó porque estaba mal. ¿Cómo pueden darle de alta a una persona que estaba mal? Y evidentemente se notaba que estaba mal, pero sin embargo le dieron de alta. Al final de cuentas, con tanto reclamo que en la radio, lo han vuelto a llamar del hospital de ATE y está recibido, no, actualmente está en el hospital. O sea, ¿cómo pueden dar un sí. alta a una criatura que recién ha terminado un accidente de tránsito, Gabriel, a los 3 días? Además, eso lo paga el SOAT, primo, salvo que haya sido un accidente muy fuerte y haya colapsado el SOAT, que son 27.500. Eso puede haber pasado. Cuando ya la clínica o el hospital ve que voló, No, le dice, pero la le dice camioneta, al padre, pero la camioneta tiene otros seguros, Gabriel. O sea, no es un tema, claro, o sea, no es el exactamente. tema del conductor, sino el tema del hospital. ¿Cómo te dan de alta sin tú estar recuperado? Además, primo, si es que al hospital, no a la clínica, al hospital, voló en la cobertura de gastos médicos, te empalme el CIS y eso lo tiene que saber la gente. Así es. Muchos me dicen, se acabó el SOAT, señor Bustamante, ¿qué hago? No, tranquilo, hay que hacer le llaman referencia, el técnico el lenguaje, entonces tiene que llevarlo a que cobrarle al CIS, no al seguro porque ya colapsó. Esas cosas, primo Coco, y lo de Fonavi también, ¿no? Hay 375.000 personas que de una u otra manera le deben al Banco de Materiales, otros ya pagaron. Hay que hacer cartas, llámenme y nosotros le solucionamos ese problema. Hay un proyecto de ley que ha presentado la congresista Rocío Torres Salinas del partido de Acuña, Alianza para el Progreso, donde
ley que incorpora al proceso de devolución de fonavistas no considerados inicialmente y que dicta medidas para mejorar su implementación. Ha salido este proyecto de ley que nosotros lo estamos impulsando, ¿no? Para que avance, se convierta en ley y a esos 375.000 le tengan que dar su billete, porque a ellos se le descontó Primoco. Así y es. se le descuenta, tienes que devolverte. Por supuesto. Muy bien, faltaba ahí completar tu informe. Sí, eso era No, Primo correcto. Coco, Bacán. Excelente. la nueva suma desde enero del 2026. Primo Coco, un fuerte abrazo para ti y para todos tus oyentes y que este año 2026 sea extraordinario, ¿no? Como decía la canción de antaño y que nunca pasa de moda, salud, dinero y amor. Eso. Eso nunca pasa de moda. Que arranque con lo último. Claro, por Qué supuesto. bueno. Chévere. Gabriel, bendiciones Primo para ti. Coco, Muchas gracias. hasta el próximo.